es un complemento del suelo. Los animales es un complemento del suelo. Los microorganismos es un complemento del suelo. Todos los seres somos un complemento del suelo. Para no decir, está formado por microorganismos, está formado por bacterias, está formado por hongos, por ácaros, por nematodos. No. El suelo es un conjunto de factores interrelacionados. Los factores bióticos son los microorganismos. Todo lo que tiene vida en el suelo son los microorganismos. Y no los micro, también los macroorganismos. Son los factores bióticos. Los factores abióticos son los minerales, el aire, el agua. El suelo es un conjunto de factores bióticos abióticos que se interrelacionan y forman la estructura que conocemos como suelo. El suelo infértil se maneja el concepto de la agricultura de que el suelo no está preparado quizás para sembrar, como es el caso de los suelos de las penínsulas, que debido a la deforestación y a la erosión y a la sequedad que hay, el suelo se ha desgastado y quizás los nutrientes se han concentrado en capas más abajo y no están a disposición de las plantas. Ustedes vieron cómo actúan los microorganismos. Le penetran a la hoja, la empiezan a descomponer, después vienen otras bacterias, vienen otros hongos, hasta que la destruyen totalmente. Pero eso tiene que pasar un proceso por lo menos de 6-7 meses de descomposición. Después viene un proceso de mineralización, que es cuando ya están los nutrientes. Y después viene un proceso de humificación donde los nutrientes se hacen asimilables a la planta. A las consideraciones anteriormente señaladas se debe agregar que el suelo es vivo, puesto que en él medran varios millones de seres vivos que constituye su población biológica. Se estima que la población biológica que medra en el suelo se encuentra en las siguientes proporciones. Fauna, el 20%. ¿Quiénes la integran? Las lombrices, 12%, la macrofauna, el 5%, mesofauna y microfauna. La flora integra el 80%. ¿Quiénes integran el 80% de ese? Hongos y algas, el 40%. Bacterias y actinomycetes, el 40%. O sea, que la flora es mayor que la fauna. Existe abajo más vida que lo que vemos arriba de la tierra. La actividad de vida en el suelo la compone la microflora y la macroflora. La microfauna o la macrofauna es el mismo dialecto, ¿me entiendes? Entonces, ¿quiénes controlan la micro? Los microorganismos que no se ven a simple vista. ¿Y quiénes hacen la macro o la flora? Los que se ven, los que vemos diariamente. Esos son lo que tienen que usted aprender. ¿Y qué funciones realiza cada uno? Aquí lo más importante es que ellos sintetizan el nitrógeno que va a asimilar la planta. Y aparte son reguladores de otros microorganismos del suelo y ayudan a mantener el equilibrio en el suelo. ¿Entiendes? Ayudan inclusive a descomponer materia orgánica. Pero siempre vean, fertilidad, nutrición, son directamente proporcionales. ¿Qué tengo que hacer para mejorar la nutrición del suelo? Todo lo que hemos visto. ¿Y quiénes influyen en la fertilidad del suelo? Los microorganismos y los macroorganismos. ¿De qué forma? De todas las formas que hemos visto anteriormente. Sintetizando, descomponiendo, fijando, trayendo, eliminando otros patógenos del suelo. Todo eso es fertilidad. Si hay una buena fertilidad, hay una buena nutrición. Si hay una mala fertilidad, hay una mala nutrición. Y por ende eso se traduce en producción. Mala o baja producción, o buena producción. Si hay microorganismos del suelo, hay vida. Y si le ponemos herbicida o nematicida, ¿qué pasa? Los matamos esa vida. Entonces, ¿quiénes integran la fauna? Macrofauna.
tamaño mayor a 10.4 milímetros, constituida por roedores, lombrices, etc. Mesofauna, ¿quiénes la integran? Tamaño de 0.6 a 10.4 milímetros. ¿Quiénes la constituyen? Los coleópteros. ¿Quiénes son los coleópteros? Los que nos abren los huequitos en la hoja seca. Las mariquitas. Los ácaros son, no se acuerda, yo le dije que a veces la hoja del pimiento está engorruñada y tiene un verde intenso y está engorruñada hacia arriba, o sea, está como recogida. Las arañitas, bueno, todas las arañitas que vemos en las plantas, todas esas cosas, están dentro del grupo de los ácaros. Los quilópodos y miriápodos, que son los gusanitos que tienen muchos pies. Los hay negritos, los hay blanquitos, los hay de todos los colores. ¿Quiénes son los que integran la microfauna? Los que están por debajo de 0.16 milímetros, o sea, microscópicos, ya. Entonces, esa es la microfauna. Los nematos y los protozoos. La flora. ¿Quiénes integran la flora? Macroflora constituida por plantas superiores. La microflora constituida por bacterias, hongos, actinomicetos y algas. Esto es importante. ¿Qué es lo que hace cada uno en el suelo? La microflora está constituida por vegetales microscópicos, entre los que se encuentran los siguientes: las bacterias. ¿Qué función hacen las bacterias? Constituye uno de los grupos más abundantes y variados de los microorganismos. Sus funciones son diversas y de gran importancia en descomposición de la materia orgánica. Eso lo hacen las bacterias, tanto en condiciones aeróbicas, con aire, o anaeróbicas, sin aire. También las bacterias intervienen en el proceso de fijación de nitrógeno simbiótica. ¿Por qué yo le digo que la leguminosa es importante? Porque las leguminosas tienen bacterias en el suelo que se llaman Rhizobium. Y esas bacterias lo que hace es que cuando la planta absorbe el nitrógeno atmosférico y lo lleva a través de su sistema, esas bacterias reciben el nitrógeno y lo aguantan. Entonces, cuando usted saca esa planta, va a haber unas peloticas de forma libre, como las bacterias de género Azotobacter, Azospirillus, que son bacterias que fijan nitrógeno del suelo. ¿Me entiende? Las bacterias son útiles porque fijan nitrógeno del suelo, porque descomponen la materia orgánica, porque la procesan. Esa es la importancia de las bacterias. Cuando usted tiene un compost y usted dice que el compost se está haciendo es porque varía la temperatura, empieza a coger mucho calor, parece una persona con fiebre. Pero usted no puede dejar que esa temperatura llegue a 60 grados, porque si llega a 60 grados, mueren los microorganismos que están en ella. Entonces el compost se le queda a media, Entonces usted lo que tiene es, para que eso no pase, cuando el compost coge temperatura, empezarlo a virar. Lo empieza a virar para que entre mayor oxígeno y los microorganismos se puedan multiplicar y empiecen a actuar, descompongan más rápido el compost, la materia orgánica, el bocachi, no sé. ¿Me entiendes? Por eso se le dice, tiene funciones termofílicas. La fertilidad del suelo está representada por la cantidad adecuada de nutrientes, agua y aire que este es capaz de suministrar a las plantas, porque no solamente las plantas viven de nutrientes. Nosotros no vivimos de comer todos los días, nosotros vivimos de oxígeno, de tomar agua. De la vida que hay en el suelo, de los miles de seres vivos que en él habitan, proviene en gran parte de su fertilidad. Los microorganismos, todos los microorganismos que hay en el suelo forman parte de la fertilidad de las plantas también, porque ellos ayudan a descomponer, a sintetizar, y ellos mismos cuando fallecen o mueren, forman parte del alimento de las plantas. Es decir, la capacidad de producir alimentos en forma abundante, sana y permanente. En el contexto antes referido, el suelo sirve como un soporte y prevé parte del alimento y del espacio que requieren las comunidades animales y vegetales para desarrollar y multiplicarse. Si el suelo es el soporte y el sustento de tantos animales como de vegetales, su importancia es capital para el mantenimiento de la vida. El suelo es el soporte donde la vida crece, se desarrolla y muere. Es un ciclo. ¿Y por qué sucede esto?
porque en ella suceden procesos de transformación, regeneración, formación y descomposición. El humo es el proceso final de la descomposición de la materia orgánica. Puede estar repleto, pero si no pasa por la fase de mineralización y humificación, no lo absorbe la planta. Yo le puedo poner carretones, carretas y camiones al suelo de materia orgánica. Si no hay microorganismos y vida en el suelo que empiecen a transformar esa materia orgánica, puede ser desde 6 meses hasta 1 año, el suelo no está recibiendo nutrición. O sea, está recibiendo alimentos para los microorganismos del suelo, pero no está recibiendo fertilizantes. Ahora, cuando esos microorganismos entran a procesar todo eso, ahí es donde se forma el humo. Por eso que se dice que el humo de lombriz es el fertilizante que más rápido absorbe la planta, porque ya ese es nutriente ya. Ese está en la fase terminal del proceso. ¿Me entienden? Esto sí tiene que estar claro. No porque yo eche un avión de materia orgánica al suelo, yo voy a tener suelo fertilizado. Lo voy a tener mejorado estructuralmente. Fertilizado es cuando yo tengo el resultado final, que es el humo. La actividad de la vida del suelo, microflora y macroflora, depende de la presencia de la materia orgánica y naturalmente de factores como el agua, el aire, la temperatura, el grado de pH, etc. El humo proviene de la materia orgánica de origen vegetal y animal. Aquí lo mismo puede entrar una vaca que una bacteria. Todo constituye fuente de materia orgánica para el suelo. Todos se incorporan al suelo. El humo, después de complejos procesos, llega al estado permanente en el que las sustancias nutritivas se han mineralizado para ser de esta forma asimilados por las raíces de la planta. Cuando usted, puede ser que alguien de ustedes lleve una muestra a un laboratorio, porque diga, yo quiero ver qué contenido de materia orgánica tiene mi suelo. Y hay un factor, ellos te dicen contenido de nitrógeno tanto, contenido de fósforo tanto, contenido de potasio esto, magnesio, manganeso tanto. Contenido de materia orgánica, 2%, 5% o 10%. En esta tabla le enseña a usted cuáles son los niveles de materia orgánica que usted tiene que tener en el suelo para tener un contenido bueno. En el frío, la descomposición de la materia orgánica es más lenta. Por lo tanto, el contenido de materia orgánica en el suelo es menor, ¿no? Entonces, por eso te dice, en frío, cuando está por debajo de 5, menor que 5, se considera bajo el contenido de materia orgánica. Cuando está de 5 a 10, es medio. Y cuando está mayor que 10, es alto. Clima templado. Menor que 3, es bajo. Entre 3 y 5 es medio y mayor que 5 es alto. Fíjense cómo va variando a medida que vamos cambiando el clima, porque donde más frío hace hay menos actividad microbiana. Sin embargo, aquí en la costa es diferente, el proceso es más rápido. Menor que 2 es bajo, entre 2 y 3 es medio y mayor que 3 es alto. Como hay mayor vida microbiana, se absorbe mayor cantidad de materia orgánica, se descompone mayor cantidad de materia orgánica, por lo tanto hay menos contenido de materia orgánica en el suelo, porque hay mayor acción. Pero como es más rápido, la planta tiene más disponibilidad y absorbe más. Entonces, no es la misma que este, porque de ley aquí en la costa hay menos contenido de materia orgánica que en la sierra. ¿Por qué? Porque hay mayor acción microbiana y la planta está asimilando más. En los países fríos hay mayor concentración. ¿Por qué? Porque hay menos acción microbiana y dura mucho tiempo en poderse descomponer, que la planta lo asimile. Para que se me descomponga a mí la materia orgánica, tiene que haber agua, tiene que haber oxígeno y tiene que haber temperatura. Ya cuando ustedes entren a hacer producciones de materia orgánica, ustedes lo que precisamente van a hacer un proceso acelerado de la materia orgánica. Porque ustedes van a incorporar el microorganismo, ustedes la van a voltear, ustedes la van a regar, ustedes le van a extraer el calor. Pero la naturaleza no hace eso así como lo va a hacer ustedes.
La naturaleza todo es por tiempo y por condiciones. Nosotros lo que hacemos es una aceleración del proceso, nada más. ¿Por qué? Porque agilizamos ciertas culturas o actividades culturales que permiten incrementar la acción de los microorganismos. Entonces, la agricultura orgánica aspira a aumentar el contenido de humo sobre los valores teóricos señalados. Por encima de estos valores no hay deficiencia para alimentación de las plantas. No hay manifestaciones de carencia, es decir, la planta tiene todas las condiciones para estar sana. Esto es importante. ¿Qué cosa es el pH? El pH es el grado de acidez que tienen los suelos. De 5 a 6 es de ácido a ligeramente ácido. 7 es neutro. Y de 7 a 8 es alcalino. Quiere decir que mientras más pequeño sea el pH, más ácido es el suelo. Mientras más alto sea, más básico es el suelo. Cada cultivo tiene un pH para relacionarse, para desarrollarse. ¿Qué hace que los suelos tengan acidez? Las sales. Porque las sales, ¿quiénes son los que tienen las sales? Los productos químicos. Cuando nosotros empezamos a echarle bastante urea al suelo, lo que estamos es creando un suelo ácido. Porque estamos concentrando el sodio y el aluminio. Ahí me dicen, por ejemplo, que la selga se puede desarrollar entre un pH de 7 a pasado 8. Que el brócoli se desarrolla en un pH 7, debe ser entre 6,5 y 7,5. Porque aquí 6, 6,5, 7, 7,5, 8. ¿Me entiendes? Que el col se desarrolla hasta 8,5. Que el espárrago se desarrolla entre 6,5 y 7,5. Así, cada uno tiene pH. Miren la lechuga, todo lo que se desarrolla. Miren el rango del tomate, medio ácido y medio básico. Miren el sorgo, desde muy ácido hasta básico. Miren la leguminosa, de neutro a básico. ¿Por qué de neutro a básico la leguminosa? Porque fija nitrógeno y si se desarrolla en un medio ácido no te fija el nitrógeno. El naranjo, desde muy ácido hasta muy básico. O sea, le sirve cualquier suelo. No quiere decir que ustedes cada vez que vayan a sembrar un cultivo tienen que medir pH. Porque primero ustedes van a hacer una agricultura orgánica. Y se supone que ustedes, como le van a meter bastante materia orgánica al suelo, hay un mejoramiento del pH. Sí, tienes pH, lo que va a estar en el rango de neutro a básico. Es un regulador de pH. Aquí jamás he medido el pH. Jamás. Usted puede decir, bueno, a lo mejor yo no tengo problemas, pero si usted apenas pone materia orgánica al suelo, ustedes sí van a tener problemas. Porque tampoco que le pongan una carretillada, porque lo van a tener. Y también hay que ver con el tipo de suelo que hay donde están ustedes. Por ejemplo, si usted es un suelo muy arcilloso, hay que manejar ciertos volúmenes de materia orgánica. Si van a tener un suelo muy arenoso, pueden tener problemas también con la acidez del suelo. Hay que echarle también bastante materia orgánica. Pero hay una cosa que incide en el pH del suelo como materia orgánica, que ustedes no deben abusar de ella. Ustedes no pueden utilizar muchas hojas, porque cuando usted hace un bocachi solamente de hoja, la hoja aumenta la acidez del suelo. Cuando usted utiliza estiércol con hoja, entonces sí el pH varía, porque hay carbono y nitrógeno, y es una parte de nitrógeno por 10 de carbono. Para corregir los valores pH según sea la necesidad del cultivo o los cultivos a sembrar, se requiere determinar el valor presente en el campo. Para tal fin hay 3 maneras de saberlo. A través de indicadores naturales. Por ejemplo, en terrenos ácidos la materia orgánica no se descompone con facilidad. En suelos ácidos abundan ciertas malezas como la lengua de vaca y la palta. Pero una característica de que el suelo es ácido es el crecimiento de gramíneas, cualquier hierba de hoja fina. Las flores llamadas hortensias, de la variedad de color rojo o rosado, cuando se encuentran en el suelo ácido cambian su color al azul, mientras que las variedades energía
y van a estar relacionados con los macronutrientes. Dentro de los plásticos, construir y regenerar las proteínas, que son diferentes tipos de situaciones. Y los reguladores van a ser las funciones bioquímicas que van a dar las vitaminas, los minerales y todo esto. Según el origen, estos de aquí pueden ser vegetales o animales. Los alimentos vegetales van a ser ricos en agua, en hidratos de carbono, en fibras, tienen poca grasa, excepto los aceites. Tienen los cereales, las verduras, las hortalizas, las legumbres, el azúcar, todo esto de lo que yo les he hablado. También tenemos dentro de la clasificación de los alimentos de origen animal, estos de aquí van a ser los que van a aportar las proteínas. Las proteínas, casi todos los nutrientes, excepto la vitamina C. Aquí va a estar el ácido fólico, los carotenos, por ejemplo la zanahoria. Y estos de aquí van a ser pobres en hidratos de carbono. Los alimentos de origen vegetal no van a tener tanto hidrato de carbono, entonces no van a proporcionar mayor energía al cuerpo. Contienen colesterol, por ejemplo, la leche y sus derivados, el huevo, la carne y diferentes tipos de carnes. Dentro de la clasificación de los hidratos de carbono vamos a tener a los azúcares. Los azúcares se van a caracterizar por su sabor dulce. Estos de aquí pueden ser los simples o los monosacáridos. Estos de aquí se van a absorber directamente en el intestino. Al absorberse directamente en el intestino van a hacer que la persona se sienta mucho más activa más rápido. Por ejemplo, ustedes se meten un caramelo a la boca o algo así, se van a sentir mucho mejor cuando, por ejemplo, se les baja la presión o cosas así. Lo más importante van a ser la glucosa y la fructosa, que estas de aquí la podemos encontrar en las verduras y en las frutas, también en diferentes carbohidratos o en diferentes tipos de proteínas, pero más en las frutas y en las verduras. Dentro de los complejos o los disacáridos son el resultado de la unión de dos monosacáridos, por eso se dice disacáridos. Estos de aquí necesitan ser transformados en azúcares sencillos. Y a su vez, lo más importante son las sacarosas, que son la glucosa y la fructosa, de lo que ya les hablé hace un rato, y la glucosa y la lactosa, de las frutas y de las leches. ¿Cuál es la función de los carbohidratos? Los carbohidratos van a proveer energía, energía y más energía. Están hechos para ingerirlos y quemarlos. Todas las células del organismo obtienen energía a partir de la glucosa. Estas células actúan a nivel del sistema nervioso, hacen que el cerebro funcione de una manera mucho más ágil y las personas se sientan mucho mejor. Las necesidades diarias de glucosa, de azúcar y de todo esto van a aportar lo que es el 55 al 60% de las calorías de la dieta. 10% deben ser azúcares y el resto almidones. La cantidad mínima que se debe ingerir son 100 gramos al día. Evitar la combustión inadecuada, que quiere